Profe, yo Ajá. siempre en clase, cuando me da tiempo así que comenzamos y socializamos con los estudiantes, Ok, yo me voy al cerebro triuno, ¿no? claro. Y, y muchos los ven abstracto, en realidad es una teoría del desarrollo del ser humano, pues. Y cómo se ve ese cerebro desde 5.000, 10.000 años atrás. ¿Y cómo ha ido Eh, evolucionando hasta la neocorteza? Correcto, correcto. Pero yo les digo, si el que está dentro es el reptil y fue el primer cerebro, fue nuestro cerebro primitivo y todavía lo tenemos a través de Sí, los sí, instintos, el deseo sexual, por ejemplo, es instintivo. sí, sí, es una respuesta instintiva. Claro. Correcto. Los placeres de la droga que son por vicio vienen por cuestiones de ese reptil, no vienen de lo lógico. No, 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 y mucho menos el límbico o el mamífero viene hacia los sentimientos. Correcto, entonces el reptil se va hacia, es el que se estimula cuando, este es un análisis que hago yo, Sí, ¿no? sí, sí, Ese debemos reptil hacerlo. es el Ajá, que se estimula cuando vemos simplemente contenido sexual, por ejemplo, o vemos nada más el placer monetario, por ejemplo, o ajá, vemos nada más el placer de las drogas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo les digo, ok, vamos a ver quizás una Rocío Dúrcal, por ejemplo, ok, cómo cantaba y cómo se vestía ella para cantar lo que cantaba. Y ajá. cuando vemos, por ejemplo, el último videoclip de Karol G, vemos que lo que menos vende es música, Eh, sino eh, los atributos que tiene la mujer. Y uno como hombre académico, no, uno ve y a uno le gusta, caramba, se ve chéverísimo. Mira, Ajá, pero ¿qué ella sigue estimulando allí? el caso de Anita, la cantante brasileña. Ajá. O sea, tiene talento, sí, sí, pero ella vende su cuerpo, o sea, vende imagen, imagen sexual. Pero ¿qué les quiere, o sea, qué quiero ver yo allí y quiero transmitírselo a mis estudiantes? Ajá, Que si yo como un músculo ajá, trabajo el reptil crece. El claro, reptil crece porque yo vivo de simple instinto y de simple estímulo. Y claro. que entonces les digo, siendo más críticos, bien, vamos a criticarnos la sociedad en que vivimos. ¿Qué nos vende la sociedad entonces? Nos vende ser más reptil que lógico, más reptil que sentimiento, porque necesitan personas instintivas que coman, que se reproduzcan y que se callen. Humberto, yo lo digo también así en entornos más reducidos y no sé, más en confianza. Y es lo que hace el gobierno. Totalmente. El gobierno responde a lo más básico, lo más instintivo, que ni siquiera es lo sexual, ¿no? Va a comer. Es que A si no comer. si no estás conmigo, no vas a tener la bolsa del club. O sea, no vas a poder comer porque no tienes suficientes ingresos para valerte por ti mismo, que ha sido esa lucha generacional, no solamente en Venezuela, en América Latina y en todo el mundo, que a través del trabajo hay algún tipo de beneficio y hay algunas personas que logran, pues, logran muchos objetivos, pues. Profe, pero la cuestión está en que, o sea, uno tiene que ver el mundo, esa es mi óptica personal, esto es una opinión personal también, desde las puertas abiertas. Normalmente nos vemos clases de desarrollo de procesos cognitivos, por ejemplo, y vemos al cerebro triuno como algo abstracto por Sí, allá, sí, muy como teoría lejos. de aprendizaje y de Sí, sí. conocimiento y O cerebral. solamente desde el punto de vista psicológico. Eso es algo de Ajá, psicología. pero si nos vamos a la sociedad, si nos vamos a la cultura, si nos vamos al individual, si vamos a lo que es la identidad, ese cerebro triuno también responde a muchas cosas. Claro. Y, me voy con una pregunta porque sé que la clase continúa. No, no, estoy Sí, preocupado ¿cuál es porque la ideología de los ricos? no veo los otros, no veo a otros compañeritos, ¿viste? Solamente te veo a ti. ¿Tú ves a los otros? Sí, sí, están todos, profe, estamos todos. ¿Y Hasta por qué? Julie se integró. Julie, mira, Julie Ah, ok, tiene tres ahora lápices ya y dos sí los cuadernos. veo. Lo Cónchale. estamos viendo, bro. Yo aquí chismeando, yo dije, no, no han llegado los otros, llegó hasta la profe Yuli con una torta y todo. Bien. Bienvenida, profe Yuli. Bien, bueno, obviamente, Johnny, hablábamos de esta parte por aquí, ¿no? De Daniel Casani, profe Yuli. Estamos viendo algunas perspectivas teóricas que pueden ser sustento o plataforma o piso para nuestras investigaciones, porque ahora los trabajos van a tener así como que la nueva versión de lo que ya han hecho, ¿no? Inclusive creo que el profe
usted me envió su último trabajo, profe Yuli, ¿verdad? Ese trabajo va a tener obviamente una actualización. Bien, Daniel Casani, ¿de qué habla entonces? De la alfabetización. Y la alfabetización es un proceso complejo, no solamente poder leer un catálogo de Avon, ¿no? Mi mamá vendía Avon. Es que no solamente poder decir, este es un perfume y este es el nombre. Es que debo saber todas las características de lo que es el proceso social, ¿no? Y cultural. En este caso, Daniel Casani pone el énfasis o hace el énfasis, Daniela, Julie, Humberto, en la mediación pedagógica. Daniel Casani se apoya en el docente y el contexto de la enseñanza de lectura y escritura. Entonces, pista valiosa, Vanessa, Johnny, Humberto, Daniela, Julie. eh, para Daniel Casani, nosotros docentes somos importantes, porque colocaba el ejemplo de la profe Vanessa en Salmerón Acosta. Profe, y es que las maestras o maestros de Cruz Salmerón Acosta son los que están haciendo de mediadores de esos estudiantes. Esos estudiantes van a saber tanto o cuanto las maestras le digan. Si la maestra se va a limitar a que solamente haga copia, dictado y repita unas instrucciones, hasta ahí va a llegar, porque el mediador también ya está limitado. O sea, no le está brindando puertas, no le está abriendo ventanas al proceso lector. Obviamente el profe Johnny no va a encontrar después comprensión lectora, porque nadie da lo que no tiene. Entonces fíjense que dicen algunos especialistas y algunos estudiosos del proceso de enseñanza-aprendizaje que quien tiene que formarse primero es el docente, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo hago yo para investigar, en un ejemplo, Johnny, de comprensión lectora? Bueno, pues yo tengo que ser un especialista o debo saber de comprensión lectora, porque puedo identificar dónde hay y dónde no hay comprensión lectora. Entonces, pista, y esto aquí es parte de, obviamente, de contenido de la unidad curricular, es que si el profe ¿cómo se llama? Humberto va a trabajar sobre redes sociales, el profe Humberto tiene que saber de redes sociales, de competencias digitales, porque aunque vaya a hablar de lectura y escritura, que es hacia donde tributa nuestra maestría, ¿verdad? El proceso lector y el proceso escritural, ese es el norte a seguir en nuestras investigaciones de maestría, pero los temas particulares o las categorías particulares responden a procesos individuales. Yo tengo que ser especialista en TikTok, Humberto. No significa que vas a hacer ahora videos, pero si vas a saber entonces de algoritmo, el algoritmo, cómo funciona, cuánto tiempo que después de 20 segundos que yo estoy viendo un tema de Tengo teoría que tener conspirativa, apoyo allí de un especialista en informática en esa parte, porque tienes que saber. necesariamente. Y más que de informática, Humberto, te recomiendo a alguien que tenga que ver con redes sociales, community manager o gente de marketing y mercadeo y publicidad. Sí, sí, sí. Más que de informática. ¿Por qué? Porque los community managers tienen algunas pistas que no se lo dan en la universidad, pero sino que lo han ido desarrollando o cursos o complementos para entender cómo son las audiencias. Y anota por ahí esa pista Sí. que tiene que ver con eso, ¿verdad? Las audiencias tienen que ver con los algoritmos. El algoritmo responde a la audiencia. Si la audiencia quiere ver teoría conspirativa, eso es lo que le voy a mandar. Si la audiencia lo que quiere ver son no sé, bailes de Anita, Karol G, y Becky G y Nati Natasha, eso es lo que te va a mandar. Pero en cambio, el algoritmo va a ver que tú estás interesado en lectura y en libros y en Sí, tendencia sí. y en nuevos métodos. Ya vamos a hablar de unos métodos para ir cerrando. Cuéntame, Pero Humberto. con respecto a lo del compañero Johnny, que me parece sumamente interesante, la cuestión de comprensión lectora, tiene que apoyar full en Casani y Sí, en, y en los niveles de comprensión lectora. Y me parece muy interesante la ajá. manera didáctica, ¿no? Resumida, sencilla en que Casani explica las cosas. Ujú. Porque en la prueba diagnóstica, creo que lo dije en la clase antes pasada o la pasada, no fue si, no sé si fue el módulo, ya todo está unido aquí. Eh, Hablamos sobre lo que fue la prueba diagnóstica de la universidad y cómo los estudiantes, y esto lo deduje yo,
porque, bueno, no sé, me fui allí viendo las cosas, la observación griega, y se van siempre a lo literal. Ellos no tienen problemas para hacer una respuesta literal a un texto. Tú le preguntas textualmente lo que dice el texto y ellos copian y pegan, Ok, porque ellos tienen un estímulo y una respuesta. tal cual. Cuando tú los pones a ellos a decir, ajá, pero esto lo dice denotativamente, pero connotativamente, ¿qué tú crees? ¿Hay algo más allí? ¿Hay algo inferencial? Les cuesta, ya les comienza a Claro, claro, costar. porque es otro nivel, es otro Es nivel, otro nivel, exacto, claro. nivel inferencial. Pero cuando tú les dices a esa gente, ok, ahora vamos a hablar sobre ese texto críticamente, ¿qué tú opinas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Quedan en cero. Porque no se, vamos a decirlo así, de método gimnástico aquí, no Ajá, se entrenaron para dar una opinión. Siempre se les claro, dijo que tenían que responder algo con respecto a un estímulo. Y eso se llama conductismo. Y claro. es la respuesta literal. Cuando yo agarro, por ejemplo, y el profesor me dice, Humberto, según la pregunta A del examen, ¿qué dijo Van Dijk sobre la comprensión lectora? Entonces yo me busco el texto, copio y pego lo de Van Dijk, y para Y el profesor yo soy un genio. claro, Pero ¿cómo y el estudiante interioricé dijo, ya yo eso? respondí, ya el estudiante Ya yo dijo, ya yo respondí. respondí, claro. Ese es el estímulo y la respuesta. Ajá, pero ¿qué yo hago con eso? ¿Con qué me quedo yo? Esa es la parte más profunda, lo crítico, que es lo que uno quiere que los estudiantes se queden. Y tal cual, y es tan crítico que yo me paso, Daniela, de criticón, y entonces critico las políticas públicas educativas de Venezuela, Vanessa, ¿verdad? ¿Qué pasa con las políticas públicas de Venezuela que no estimulan el pensamiento crítico? La línea, si el profesor o la profesora no tiene ese plus adicional personal, en el programa no aparece. De hecho, todas las materias que tienen que ver con pensamiento crítico, que tienen que ver con ese proceso de generar opinión, argumentación, están desapareciendo o han desaparecido. Es que les cuesta, uno se para en el salón y hace una pregunta y les cuesta responder. ¿Por qué? Por el miedo a opinar, miedo a Claro. equivocarse, miedo a ser señalado. Me imagino que viene también de traumas previos de los profesores que dicen, eso También, está mal. Como, o sea, también. ¿cómo vas a decir eso? Claro, entonces si ya yo vengo de eso, yo mejor no digo nada, pues. Claro. Sumado a eso, Humberto, ayer estaba, y esto es una anécdota, ayer estaba por un colegio por allá, por la zona industrial de Matanza, y que yo había dado clase allí hace ya más de 15 años, y uno de los estudiantes de aquel momento ahora es profesor, ¿no? Entonces estaba en la clase de profesor, yo estaba aplicando una encuesta ahí, y entonces me dice, profesor, yo recuerdo cuando usted estaba aquí de director, y entonces, y usted salía y se enfrentaba con los choros de otros colegios y tal, y entonces le pregunto, mira, Humberto, ajá, ¿y ahora qué tal? ¿Cómo es esos tiempos? Ya pasaron 15 años. No, profesor, ahora estos estudiantes solamente están en el teléfono. Ellos no sacan la cabeza del teléfono. O sea, ellos pueden estar ahí haciendo un tiroteo en la calle y a ellos no les importa. A menos que sea para tomar un video o hacer así una especie de reseña. En mi colegio hay un tiroteo, pero se perdió esa capacidad crítica. O sea, yo también soy protagonista, ¿no? Que ahora todos somos público, todos somos audiencia. No hay nadie que lleve la batuta. En ese sentido, Van Dyck también hace referencia entonces a que la comprensión lectora, Johnny, a diferencia o complementando a Daniel Casani, la comprensión lectora tiene que ver con el proceso cognitivo. Y ahí es donde la profe Vanessa dice, pero mis estudiantes tienen hambre, no van a recordar nada. Entonces, desde la teoría de Van Dijk, la perspectiva cognitiva, nosotros como mediadores, ahora tenemos lo que tú decías muy bien ahorita, Humberto, la función de interpretar, de ayudarlos a interpretar, de que no sea literal, ese nivel de inferencia, Humberto. El siguiente nivel, ¿cómo entreno o cómo ayudo o cómo favorezco a que mis estudiantes pasen de lo literal a crearse un pensamiento crítico, a crear sus propias opiniones? Fíjense que es muy probable que inclusive van subiendo de grado escolar hasta la universidad y si han tenido una experiencia como la que decía Humberto, que todo lo que dices es malo, ya no van a participar más. Y ya les preguntan y ya no hay Y que les cuesta pensamiento hasta crítico. soñar, les cuesta soñar.
Yo a los de turismo, Sí, yo le di clase a gestión de alojamiento turístico. Yo sé que usted también, porque me hablaba mucho de usted, ok, de manera positiva, ¿no? qué bueno, qué bueno. Este, y yo les decía, y les cuesta, yo en la parte de la redacción, la creación de ensayos, que primero parte de una postura personal, la persona que hace un ensayo lo hace por algo, no lo hace por nada. Entonces, bueno, cuando tú haces algo que tú quieres demostrar o alegar o estás en contra, bueno, esa es tu opinión, esa es tu postura. Yo les decía. Usted está estudiando gestión de alojamiento turístico, ¿sí? Entonces, ahora plantee usted un proyecto que usted quisiera realizar, pero nada más contado, cuéntemelo. Ah, Que usted quisiera desarrollar en Ciudad Guayana. Asuma que usted es el gobernador o tiene una varita mágica. Bueno, les costaba. O sea, porque ni siquiera se limitan hasta el soñar. Y se limitan a soñar porque de repente me lo cuentan, pero no lo pueden escribir. Porque no organizan las ideas. porque no han leído, Humberto. No ¿Verdad? han Lo que leído. dice Daniela, no leen. Y es que lo han dicho, bueno, infinidad de autores, infinidad de contextos, infinidad de épocas. Es que la lectura nos estimula por lo mínimo a conocer otras palabras que no conocían, por lo mínimo. Yo no sé, algunos te van a decir, profesor, yo no conocía la palabra contexto, contextual, pero ahora la conozco. Me llamó la atención y entonces ahora la busqué. Esta mañana en una de las clases que tenía, uno de los chamos hablaba del verbo funar. No, profe, es que antes no existía, pero hay un proceso ahora que llegamos al término del verbo funar. Y le pregunté, ¿y ese verbo existe? No sé, profe, pero yo lo uso. Porque en el cotidiano yo lo escucho, he leído por aquí en unos memes, en unas cosas, y entonces dije, bueno, te invito a que si tienes saldo y tienes conexión a internet, busca en la Real Academia Española, en el diccionario, y aparece el verbo funar. Entonces, fíjate, estás utilizando una palabra que está registrada en el diccionario de la Real Academia Española y la estás utilizando bien. Entonces, fíjense, mientras no, entonces, Humberto, aunque sean las redes sociales, bueno, voy a evitarlo a que revise las redes sociales, pero no las que hablan de perreo, no las que me llevan, ¿verdad?, hacia abajo, sino las que van hacia arriba, que generan entonces información valiosa. Entonces, pista para Casani y Van Dijk. ¿Con qué se queda Johnny? Con lo mejor de las dos teorías, Johnny. Casani desde el punto de vista de lo sociocultural, importante del entorno y más que el entorno, Van Dyck habla del contexto. Es que puedo estar en un entorno pobre, pero si genero el hábito de la lectura, mi contexto me lleva a ser un lector, un hábil lector, un disciplinado lector. Y la lectura va a abrir muchísimas puertas de comprensión lingüística, de interacción, de socialización, hasta de pensar no sé, me tengo que ir de Venezuela porque aquí en Venezuela no hay una carrera que yo quiera estudiar, por ejemplo, y yo quiero estudiar algo que tiene que ver con, no sé, relaciones internacionales, diplomáticas, política, exterior. Me voy a ir a Colombia porque en Colombia sí hay. Entonces, fíjense que la lectura, Johnny, yo tengo información de eso. ajá, cuéntame. O sea, porque Johnny lo necesita para la cuestión de la comprensión lectora, ¿verdad? Porque todo esto parte de que Johnny está ajustando todo eso porque necesita que lo citen. Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, fíjense. Nada, me quedan aquí unos minutitos de esto, pero entonces ya tienen esta diapositiva que el objetivo de esta diapositiva o de esa es revisar eh, hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos, Vanessa, es que ahora puedo pensar, ¿verdad? En a un teórico. Llámese Casani, llámese Vygotsky, llámese Van Dijk, llámese Paula Carlino. Es que ahora, fíjense, aunque la investigación es propia de Daniela Figuera, es propia de Daniela, pero tiene un soporte. Ese soporte es Daniel Casani.
Entonces, fíjate, cuando venga Humberto a confrontar o a intercambiar ideas con Daniela, Daniela va a responder desde su pensamiento, pero basado en la teoría de Daniel Casani. Entonces, ya ahora tenemos otro argumento. Y es un poco la investigación o lo que estamos hablando de nuestras investigaciones. Es que ahora, en la versión 2.0 de sus trabajos, capítulo 1, 2 y 3, ahora podemos casarnos, no es el verbo ideal, pero para entenderlo, casarnos con un teórico, ¿sí? Porque la profe Daniela no va a estar casándose por ahí como la tata con nadie, no se está casando con nadie, ¿verdad? O sea Entonces, que usted dijo casar y Johnny se puso serio porque Vanessa le lo pellizcó. Yo no me claro que pongo sí. serio, yo estoy casado, profesor. Ya yo Bueno, estoy que casado ya. tiene que hacer su aniversario de boda y invitarnos, ¿verdad? Y hacer torta y con la profe Yuli, qué sé yo, cuántas cosas buenas por ahí. No, como uno se la pasa ocupado con esto de la tesis, bueno, la tesis es nuestra amante, pues. Bueno, ya son palabras mayores, pero qué fino, Humberto, porque fíjate, en la medida que utilizamos palabras, nuestro cerebro se activa, ¿te das cuenta? Ya yo me fui por el lado de la filosofía, ¿sabes? Porque la filosofía traduce el amante de Sofía, la amante de la sabiduría. El que es filósofo es el amante del saber. Entonces, fíjense que qué interesante la capacidad que tengamos de comprensión lectora, que también sirve del lenguaje cotidiano. ¿Qué dice por aquí algo la profe Julie? Eso es verdad. Ajá. Bueno, no sé si es verdad lo del amante o la lectura. Bien, tendencias actuales. Está en el chat, no es secreto, vea, profe Julie. Bien, entonces ya tenemos dos pistas nuevas, ¿verdad? Porque sé que el profe Julie dice, profe, ya yo tengo ahora propósitos. Y ya ahora sé que no tengo universo, población y muestra, sino tengo informantes clave. Entonces, la idea es que vayamos ajustando hacia la versión 2.0 nuestras investigaciones hasta ahora. Para cerrar entonces el encuentro de hoy, que es vamos a llamarlo el encuentro teórico, ¿qué está, no que está de moda, pero cuáles son las tendencias actuales en interpretación o construcción de objetivos y propósitos? Bueno, pistas que ya conocen, no estoy inventando el agua tibia, sino reseñando o refrescando, la profe Yuli dice, la lectura. Claro que sí, profe, en el chat. Bien, entonces, tendencias en los enfoques cuantitativos. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, tampoco es nada nuevo bajo el sol. Lo que hay es que ahora hay más herramientas de inteligencia artificial. Hay unos métodos de mayor tecnología que hace unos 10 15 años atrás no estaban, pero que ahora tenemos a disposición. ¿Sí? Entonces, desde el análisis de datos textuales, en el grupo de WhatsApp, Humberto, Daniela, les compartí un enlace URL, una dirección. No sé si la ven por ahí. Está antes de la primera foto, ¿verdad? Que es www.liwc.app. Sí, profesor, sí Ajá. la vimos. Ahí, Johnny, esa es la página web. No sé si la tengo por abierta por ahí. Déjame ver El solamente. profesor dice, ¿vieron ese link? Si ya le dieron, también, ya están hackeados. No, para nada, no, yo tengo lo que te decía antes, no puedo compartirle algo que yo no sepa antes, ¿no? Solamente un programa, un software, aunque hay una versión gratuita, solamente les muestro que es un programa que, fíjense, el sumario o el subtítulo del LIWC 22, ¿verdad? Herramientas para analizar textos. Obviamente hay una versión paga que es la primordial, pero hay una versión reducida que es gratuita, que se la voy a hacer llegar, el enlace gratuito, porque la profe Daniela no tiene por ahí, ¿verdad? Bitcoin para estar comprando programas para revisar. Entonces, fíjense, es un programa, obviamente, con un algoritmo que genera conclusiones. Johnny, un poco lo que tú decías, esto va a servir entonces para el momento capítulo 3 que habla de metodología, y el momento 4 que habla de análisis de resultados. Vamos a utilizar programas como, esta es una especie de novedad, ¿no? Esta tendencia que no es ChatGPT, que no es Gemini, ni Copilot, ni ninguno de esos, de los gigantes
de informática, sino que es un programa, un software encargado de analizar el lenguaje de las personas, inclusive, fíjese, este atrevimiento, Humberto, para comprender, y está aquí, lo estoy leyendo textual, pensamientos, sentimientos y personalidad. Obviamente, Johnny, esto nos da una especie de apertura de puerta y de ventana a algo que no me estoy inventando, Johnny. Es que ya no es el profesor Johnny que dice que los estudiantes tienen hambre o es que no comprenden porque les da miedo la lluvia. No, es que el programa te está dando una pista. Entonces nos vamos a apoyar en este, no sé si le suena el Atlas.t, que es un poco más conocido, no sé si le suena. Si no le suena, no importa, pero se los presento que también hay una versión gratuita. Pero el Atlas T va más hacia el enfoque cualitativo. Por aquí estaba buscando aquí está. Sí, sí, la minita. Bien, para que les quede el nombre, solamente el nombre, profe Daniel, ¿oíste? Existe un programa que permite examinar y comprender hasta rasgos de la personalidad. O sea, hasta dónde estamos llegando, bueno, todas son herramientas. No es que el ser humano ya llegó a Júpiter, no, no, es que estamos utilizando herramientas que ya estaban para otros fines, pero lo vamos a utilizar para fines académicos, ¿verdad? Entonces tenemos ese programa, el LIWC, para datos textuales, para estudios transversales y longitudinales, que puede ser un poco, y me acordé de la profe Daniela, porque puede ser que los estudiantes que estaban en tercer año ahora están en cuarto, y los que están en cuarto ahora están en quinto, pero desde primer año ya tienen a lo mejor el hábito lector. Entonces, hacer un trabajo transversal y longitudinal a través de 2, 3, 4, 5 años. Si tengo datos, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente había antes una orientadora, o había antes una psicopedagoga, o había antes algo vocacional en ese instituto, y hay datos, y hay registro. Me sirven entonces para evaluar el pasado, presente y futuro, y proyectar el futuro, ¿verdad? Entonces se llaman estudios transversales y longitudinales. Profesor, ¿y se aplica a lo que yo estoy haciendo? Sí. Cada uno de sus trabajos de investigación puede tener un componente, llámese subcapítulo, que hable de estudios transversales sobre ese mismo tema. Y si es en ese mismo colegio, Nazaret, por ejemplo, perfecto, porque estamos recopilando datos que ya se registraron previamente y se están actualizando hacia un desenlace, ¿verdad? Pistas importantes, impacto de aplicaciones de escritura. Por ahí estaba la profe Andrea Peterson, pero se fue. Eh, Tenemos estudiantes invidentes, ¿verdad? En nuestros salones, en la universidad. Hay ahora, por ahí, Humberto, me pasaron una invitación que el próximo viernes va el psicólogo Leonardo Herrera. No sé si le suena, es un reconocido psicólogo de atención al autismo en Ciudad Guayana. Va a dar ahí, creo que a Villa Asia, en la biblioteca, el viernes 6. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que el acceso a la lectura y escritura tiene muchísimos factores y eso lo vamos a redactar, Vanessa, en el planteamiento del problema. Mis estudiantes en el Cruz Almerón Acosta no han tenido acceso a la lectura hasta que llegan a primer grado. Porque en preescolar lo que hacían era comer plastilina. Y hacían otras cosas ahí, ¿verdad? Y se comían ahí las paletas y hacían algo del Día del Padre y se lo comían. Entonces, el proceso del entorno y del contexto nos va a ayudar a desarrollar o estimular habilidades lingüísticas. Profe, Dígame, la cuestión del contexto es tan impactante para mí. tan importante. Ujú. No, pero a mí me impactó un estudio que leí de una revista en España, Ajá. donde sacaron una estadística, o sea, ya hicieron la estadística, le hicieron una secuencia a unos estudiantes desde primer año de educación media, no sé cómo lo llaman allá, no me acuerdo, pero Ajá. como lo leí hace tiempo, y la profesión de sus padres, la profesión de sus padres. Y los estudiantes que tienen mayor índice de egreso universitario, o sea, la secuencia fue de la escuela hasta la universidad. Ajá. Longitudinal. Estudio bastante interesante. Ujú.
exacto, tal cual usted estaba explicando anteriormente. Los hijos de padres docentes universitarios, así específicos, tienen un 96% de egresar. Claro, Y los 96 me impactó. O sea, casi que todos los hijos de de padres docentes universitarios se gradúan. Ok. termina la carrera, sí, señor. Ok. Y los estudiantes que más hubieron rezagados son de padres no universitarios y no lectores. Ujú. Porque se supone que cuando uno, como uno es un ser social, cuando uno está con un grupo social de una clase educativa, de un nivel educativo, vamos a suponer de bachillerato, yo estoy con un igual, ya yo soy bachiller. Claro. Y yo quiero ser igual a mis iguales, a los que están a mi entorno. Pero Ajá, si mi entorno social es de doctores, magíster, yo quiero llegar a ser licenciado y después ser magíster y después claro. ser... O sea, hay como una competencia y un encajar en la sociedad. Como el dicho, dime con quién anda. Tal cual, Algo Johnny. así. Mira, y te veo. Claro, pero visto desde el núcleo familiar, que la Sí, gente lo ve así como que, pero en este caso yo hago el paréntesis, porque tampoco es algo absoluto. no, Mi no, abuela claro, claro. es analfabeta, analfabeta, y mi Claro. abuelo también, y los 8 tíos míos son profesionales. Entonces, fíjate, exactamente, el entorno y el contexto va a marcar la diferencia. Y aquí otra crítica a Vox Populi, ¿verdad? En voz alta de las políticas públicas en Venezuela. Es que el gobierno actual en Venezuela no nos estimula a lo que se llamaba hasta meritocracia. Inclusive, a mayor grado académico, hasta el salario cambiaba. Es que hay una compensación porque llegaste hasta la maestría. Ya no te quedaste en el TCU. Entonces, fíjense que cómo el sistema de motivación, el entorno, el contexto va a favorecer, obviamente, esos dos grandes procesos de lectura y escritura. Y si en mi casa no he visto a quién imitar, porque mi papá nunca o mi mamá nunca tomó un libro ni los leyó, a mí me parece súper curioso en esas películas que se ve así como que sobre todo en entornos de Estados Unidos, ¿no? Que lo normal es que los papás les lean un cuento antes de dormir. O sea, que pareciera eso parte de la cultura norteamericana. Me imagino que para América Latina choca, ¿no? Porque los papás Profe, están trabajando, ni siquiera están en la casa. mi Entonces, no papá, coincide sí, con ese hábito lector. Dime, Humberto, nos quedan unos minutitos. Ajá, sí, mi papá es docente en mención ciencias sociales de la ULA, ¿no? ok, Y él me cuenta, yo estaba pequeño en el año 2000, quíteme 25 años, yo ok, tengo tenía 6 años, pero me acuerdo. ajá, Y él está viendo una película conmigo y me dice, hijo, usted no se da cuenta en su mente, pues él está analizando la claro, película y me dice, en el año 2000 vea, la familia que vende la película, papá, mamá, niño y perro. El perro ajá, está sentado allí. viendo Él la me dice, película. dentro de poco tiempo, ya yo he visto 3 películas consecutivas que tienen al perro sentado allí. O sea, que el perro es parte de la familia. En el año 2000 el perro dormía fuera de la casa, Sí, 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 ojo. estaba fuera de una casita, cuando mucho. Hoy el perro es un bebé. Es parte Sí, porque, claro, a través de la televisión vendieron que el perro Total. tenía que ser parte de la familia. Sí, sí, Y yo, siguiendo el mismo análisis, me doy cuenta últimamente que los gatos se están poniendo de moda. Entonces yo digo, bueno, se nos está llevando socialmente a consumir comida de gato, alimento ropa de gato. ¿Por qué? Porque eso es un comercio, eso es negocio. Y necesitan que la gente consuma mascotas. claro. Mira, Humberto, no sé, en la misma Sí, red muy de válido. TikTok, no sé si has visto, por ejemplo, y hay empresas, por ejemplo, aquí en Venezuela, de Punky Partner. Es un perrito que tiene una empresa. O sea, la dueña que se vino de Colombia está en Venezuela y está vendiendo comida para gatos, accesorios. Es que es parte del contexto. Entonces, consumo información y consumo también los productos. Bien, está interesante. Nos quedan unos 5 minutitos para que veo por aquí esta película de un mensaje interesante. Ah, profe Yuli. Muy bien. Pero Mano poderosa se llama. la pregunta que siempre nos hacemos, que yo tengo ese problema mental conmigo mismo, esa disputa. ¿Qué elegimos nosotros verdaderamente? ¿En qué sentido? ¿Qué es nuestra elección? Si vivimos inducidos al consumir Ajá. y que nuestro consumo viene influenciado por cosas, ¿qué elegimos realmente? ¿En No, realidad yo profe, quiero ese iPhone o fue vendido por la sociedad no, no, que me dice
el iPhone es un estímulo-respuesta. comunicador. Estamos en lo que hablamos de cerebro tribuno. Estamos en que hay un estímulo y hay una respuesta. Estoy cansado, duermo. Tengo hambre, como. Me Necesito. niego a aceptarlo, me niego a No, no, aceptarlo. pero Otra, eh, en otros países, y aquí vamos a ya ir cerrando las ideas, en otros países los docentes se encargan de generar investigación. No están preocupados por las comidas, no están preocupados porque qué le doy a mi hijo mañana, ni que qué zapato le compro. En otros países entonces vemos premio Nobel. suele. Yo siempre veo eso, premio Nobel de esto. Y entonces vemos, es que estaba en la Universidad de Stanford y tenía 10 personas a su cargo y tenía un laboratorio con una inversión de $500,000 al mes, una cosa así, ¿no? Decía, ¿qué necesidad tiene de preocuparse si comieron o no comieron los hijos? ¿Verdad? Claro. Entonces, obviamente, y cuando en su planteamiento del problema hagan una especie de narrativa de qué pasan esos problemas, obviamente, sin caer en la política, hay algunos elementos que son parte de las políticas públicas educativas en Venezuela. Es que en el gobierno nacional no se favorecen o no se fomentan, por ejemplo, espacios de lectura. Es que fíjense, usted crea un círculo de lectores en su colegio y van a ir dos chamos que no tienen nada que hacer, o que les gusta mucho la lectura, o porque la maestra es pana de la maestra Daniela y vaya a leer con ella, una cosa así, ¿verdad? Pero entonces no hay cultura de lectura. Obviamente, en otros países hay políticas públicas para fomentar la lectura. Por ahí, cerrando esta idea, en Japón, la marca Toyota está llevando niños de preescolar a la fábrica para que los chamos sepan cómo se arman los carros Toyota. Eso que yo pensaba que en otros años era una fábula, que los niños japoneses llamaban calculadora y computadora. Hay un video explicativo donde la marca Toyota tiene un programa de formación de futuros trabajadores de Toyota. Los chamos están yendo desde Y aquí primaria a ponen a barrer conocer. muchachos, aquí ponen a barrer muchachos al salón, la madre dice que su hijo no es Sabempe. Y Tal si, cual. y a los 20 años el hijo quiere trabajar, no hijo, no trabaje, mejor es siga haciendo aquí que yo lo mantengo, no hay problema. Eso es Entonces, cultura del trabajo. fíjense, importante porque ahora entonces profe Johnny en su planteamiento del problema habla lo mejor, o reseña Johnny un elemento cultural. Como vamos a hablar de lo sociocultural y el entorno, es que estos estudiantes que ustedes van a investigar están en un entorno, que lo dice Lev Vygotsky, lo dice Casani. Ese entorno sociocultural está modificando o está configurando o está determinando el futuro de esos chamos. Si movemos el entorno, movemos ahí algunas piezas, posiblemente hay muchas películas, inclusive, y siempre porque, sobre todo en Estados Unidos, hay más presupuesto para esto. Esta gente que, no sé si hay una muy famosa que creo que se llama el profesor Carter, un profesor de básquetbol, que tiene un poco de chamos que son medio malandrosos en el colegio y tal, y entonces los pone a vestirse con saco y corbata para ir a los juegos de básquetbol. Y les cambia la mirada. Y ahora los tipos, de ser la última escuela, ahora es la mejor escuela. Esos ejemplos de superación tienen que ver entonces con que alguien modifica la fórmula que lleva. Alguien mueve el proceso. Y en este caso son cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes con su trabajo de investigación, de maestría en lectura y escritura, están modificando el futuro de mucha gente. A diferencia del arquitecto y ingeniero que hizo mal el puente y se cayó y se murió un poco de gente. Bueno, estas mentalidades o esta comprensión lingüística o este proceso educativo que estamos interviniendo va a tener resultados. A lo mejor no lo va a ver el profe Johnny y el profe Vanessa, pero a lo mejor su descendiente sí. Oye, por aquí, fíjate, no sé quién es Vanessa, pero no sé quién es Cruz Almerón Acosta. Si te pones a revisar quién fue Cruz Almerón Acosta, fue alguien insigne o un prócer para que le pusieran el nombre de la escuela. Le Entonces, pusieran el nombre, claro. claro, y así va a ser, y por ahí va el pensamiento de Che Briseño, Ajá. Alberto. Tenemos que hacer algo para que quedemos en la historia. Queda el legado. Sí, lo decían ya los espartanos, ¿no? En la película 300, que nuestro nombre retumbe en la historia y en la humanidad. Alguien va a leer mis poemas después de que yo esté muerto y seré inmortal.
Bueno, esperemos que no haya que morir para eso, ¿verdad? Muchísimas Esperemos para gracias entonces. Les disfrutarlo. invito entonces, fíjate, este es el encuentro más teórico. El próximo viernes trabajamos porque nos queda entonces un par de semanas para la versión 2.0 de su capítulo 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a ir pensando en eso. La profe Vanessa ya está ahí reestructurando algunas cosas. Lo importante es que podamos leer estas pistas que le compartí hoy, inclusive el libro de Casani,